Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Sean bienvenidos, hermanos, a su espacio, a Cristianismo Profundo. Después ya de unas breves vacaciones, que esperamos hayan sido de bendición, que se la hayan pasado muy bien en esta Navidad y que hayan pasado también un bendecido año nuevo. Sí. Como nosotros la pasamos en familia y también junto con la iglesia. Fue un tiempo bendecido. Esperamos que también haya sido un tiempo de bendición para ustedes. Y hermanos, estamos contentos, gozosos por tener otra vez la bendición, la oportunidad de poder compartir con ustedes, de aprender junto con ustedes de la palabra de Dios. Es un tiempo que de verdad que nosotros disfrutamos mucho, le damos muchas gracias a Dios por eso, porque tenemos la oportunidad de dialogar, de escuchar ideas y de aprender, ¿no? Es un tiempo realmente bendecido y esperamos que sea de bendición también para sus vidas. Y pues vamos a comenzar en esta tarde, hermanos. Vamos a recordarles de lo que estamos hablando en un momento más. El pastor va a dar un resumen. Breve resumen. Va a dar un breve resumen. Y vamos a entrar de lleno en este tema que nos compete y es de bendición para nuestras vidas. Y antes de comenzar, hermanos, vamos a pedirle al pastor Moy si nos guía en oración. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos tu infinita bondad, tu misericordia y tu amor para con nosotros, Dios. Gracias por la oportunidad, Señor, de volver a estar en este lugar, en este espacio, con nuestros hermanos que nos están viendo en esta tarde, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de cada uno de ellos, Señor, que pueden meditar y estudiar la palabra juntamente con nosotros, Señor. Te pedimos en esta tarde que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, que tú seas usando nuestras vidas y también, Señor, bendiciendo la vida de nuestros oyentes, Señor. No permitas que el enemigo robe lo que pueda ser sembrado en esta tarde en sus vidas, Señor, que puedan poner, Señor, su corazón y su entendimiento, Señor, en lo que están escuchando, en lo que están aprendiendo. Y te pedimos, Padre, que nos bendigas en esta tarde con tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos contentos de estar aquí, hermanos. Aquí el pastor Joba desea de unas breves vacaciones. No fueron tan breves. Fueron buenas vacaciones. Fueron buenas vacaciones porque se nos alargó una semana más. Desgraciadamente la semana pasada que debimos haber estado, ya aquí en Cristianismo Profundo no pudimos. En realidad, hermanos, tuvimos demasiado trabajo esa semana y sí. También el clima estaba muy agresivo, con mucha lluvia, mucho frío. Y teníamos un mundo de gente aquí en las instalaciones y ni nuestro espacio de grabación teníamos disponibles. Por eso no estuvimos la semana pasada aquí con ustedes. Pero aquí estamos, hermanos, en nuestra lección número 6 del tema general, que es del pecado al servicio y a la vida eterna. Cada lección trae muchos subtemas, muchas subdivisiones. Por eso es que digo que estamos apenas en la lección 6, que tiene por título Discipulado y Liderazgo. Y aprendimos, hermanos, que somos llamados a hacer discípulos. Y dijimos en esa ocasión, hermanos, cuando empezamos esta lección, que íbamos a estar hablando del carácter del discipulador. Pero también tenemos que aprender, hermanos, el costo de ser discípulos del Señor. Y un subtema de esta lección fue que el costo es que se requiere de aquel que es discípulo para discipular una entrega absoluta. Así es. ¿Verdad? Fue el primer subtema, y luego hablamos también del discipulado y la cruz, y vimos la diferencia entre la cruz de Cristo y la cruz que debe cargar cada discípulo del Señor cada día, como el Señor mismo nos lo enseñó. Y después de esa lección empezamos a hablar de el carácter cristiano, y creo que vimos nada más la mitad de esta lección basándonos en 2 de Pedro capítulo 1. Leímos la semana antes de la Navidad este pasaje de 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 11, y nos quedamos, hermanos, en que
el ingrediente fundamental sobre el cual se añaden todos los atributos necesarios para una vida piadosa es la fe salvadora. Y el apóstol Pedro nos enseña precisamente en este pasaje que nosotros mismos, poniendo toda diligencia, por esto mismo debemos añadir a nuestra fe. Entonces, el ingrediente fundamental es la fe, y hoy vamos a hablar de algo más que continúa en el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, después del versículo 4. Y ahí es donde comenzamos ahora. Pues nos quedamos en la pregunta número 5, la cual sería: ¿cuáles son los aditivos necesarios que enumera Pedro? Seguimos en la lectura de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y en esta ocasión vemos los versículos 5 y 7, que dice, 5 al 7, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. La traducción al lenguaje actual dice: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Y pues a lo que me lleva a comentar en esta tarde es que, así como dice la pregunta, ¿cuáles son los aditivos cuando usted va a una gasolinera? La persona que lo atiende a veces digo a veces porque no todos son así, ¿no? Pero a veces tienden a ofrecerle aditivos para la gasolina y le explican: este aditivo es para que la gasolina rinda mejor. Si lo vemos desde ese punto de vista, cada uno de estos aditivos, como lo vemos aquí, hacen que rinda mejor la fe. Y como decía el pastor, a nuestra fe tenemos que añadirle cada uno de estos aditivos. Si le añadimos cada uno de estos aditivos a nuestra fe, imagínense, va a ser un vehículo de esos V8 con nitrógeno, y se va a creer Toretto y va a manejar a todo lo que usted quiera. Entonces véalo desde ese punto de vista. Yo ahorita que mencionaban esa pregunta, porque leía esta pregunta, se me imaginaba eso, ¿no? Cuando usted le agrega aditivos a un vehículo es porque quiere que el rendimiento del vehículo sea mejor. Entonces, si nosotros como cristianos queremos tener un mejor rendimiento, pues añadámosle a nuestra fe cada uno de estos aditivos. Cristianos imparables, ¿no? Cristianos Exacto. imparables. Sí, algo que me llama la atención es cuando usa la palabra diligencia. Y es algo en lo que tenemos, como dicen otras versiones, tenemos que poner todo nuestro empeño, tenemos que esforzarnos, tenemos que poner cuidado en añadir esto a nuestra fe: el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Como bien decía Moy, el poner en práctica, el trabajar en estas cosas en dependencia del Espíritu Santo, nos va a hacer, como bien decía el pastor, cristianos imparables, ¿no? Imparables. Esa es la palabra de cristianos imparables. Cristianos imparables. Como ustedes se dieron cuenta, hermanos, Moy, después de haber leído la respuesta que nosotros tenemos aquí basándonos en la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, después Moy usó la palabra traducción al lenguaje actual. Y yo también tengo como referencia, hermanos, ahí iba a mencionar tantas herramientas que ya tenemos ahora, ¿no? La nueva traducción viviente, nada más para hacer la diferencia de estos aditivos, porque si lo leemos a vuelo de pájaro, estamos hablando de 8 cosas importantes, en la vida del cristiano, que el apóstol Pedro lo menciona como fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Sí. Que realmente vienen siendo 7, porque el fundamento es la fe. De ahí partimos. No hay fe, no hay nada más que agregar. Y la Biblia, Nueva Traducción Viviente, hermanos, lo dice de esta manera. Y vamos a ir cotejándolo con Reina Valera. En vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios
complementando su fe. Fíjense bien, hermanos, esto es añadida a vuestra fe, dice Reina Valera. Complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. ¿Qué viene siendo en la versión 60 yo? ¿Cuál es el que leyó? En el versículo 5. Añadida a vuestra fe. Ajá. ¿Qué es la primera? Virtud. Virtud, hermanos, quiere decir una buena provisión de excelencia moral. Okay. Es decir, hermanos, un buen comportamiento. Es lo que viene, hermanos, después de haber experimentado la fe salvadora. Tenemos que añadirle un buen comportamiento. La Nueva Traducción Viviente dice una abundante provisión de excelencia moral. Y luego, a la excelencia moral, conocimiento. Y Reina Valera dice conocimiento también. Y en todas las versiones, hermanos, dice conocimiento. Ahí no hay cambio. Lo que quiere decir, hermanos, que debemos añadir a nuestra fe la diligencia en conocer la palabra de Dios, que es el medio de conocer al Dios vivo. Al conocimiento, control propio. Que la Reina Valera lo traduce como dominio propio. Dominio propio, control propio. O sea, sí podemos controlarlos, como decía hace rato Yoba, con la dirección y gracia del Espíritu Santo. Al control propio, perseverancia. Y la Reina Valera lo traduce como paciencia. La paciencia, exacto. Muchas veces, hermanos, si nos quedamos solamente con la idea en nuestra cosmovisión, en nuestra manera de pensar, paciencia, le atribuimos una actitud tranquila. Sí. Pero lo que realmente quiere decir con paciencia, hermanos, es estar ahí, la perseverancia, no claudicar, no rajarse. Es la traducción más adecuada para esto. A la perseverancia le añadimos sumisión a Dios. Que la Reina Valera lo traduce como piedad. La piedad, exactamente. La piedad, hermanos, quiere decir someternos voluntariamente a Dios. Y otra vez, hermanos, para poder someternos a Dios necesitamos conocer su voluntad. El camino, el conocimiento de la palabra de Dios. A la sumisión a Dios le agregamos afecto fraternal. Lo traduce literalmente igual. Como igual, Afecto exactamente. fraternal. Y ese afecto fraternal, hermanos, debe de ser sin hipocresía, ¿verdad? Y al afecto fraternal, todo se redondea con amor por todos. Okay. Y aquí dice amor. Entonces, usando la ilustración que estaba diciendo el pastor Boy, pongámosle esos aditivos a nuestra vida cristiana en este año 2023, hermanos. Y Dios quiera que haga de nosotros, hermanos, con nuestra voluntad de por medio, cristianos imparables en un buen testimonio y efectivos para discipular a otros discípulos que se someten al discipulado de Cristo para discipular a otros. Y el pasaje nos sigue enseñando muchas más cosas. Sí, la siguiente pregunta dice: ¿cuál es el resultado prometido si se tiene estas cualidades en una medida creciente? Y la respuesta nos la da segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estaba pensando en cuanto será posible que alguien se quede estancado en alguno de estos aditivos, que alguien se quede simplemente con la fe y que torpemente no le añada a los demás. No es posible, Joa. Desgraciadamente, nosotros aquí, por el tiempo y nuestra muy corta, de veras, hermanos, manera de pensar, hacemos esta presentación separándolos, pero no se pueden separar. Okay. Son virtudes que vienen juntamente con la fe. Okay. Entonces tenemos que trabajar en nuestra vida para que esto suceda. Una persona que ha experimentado
la fe salvadora, ha conocido a Cristo, ha puesto su confianza en la obra redentora de Jesucristo, es una persona que no va a quedarse sin conocimiento. Sí. Va a tener hambre por conocer a Dios. Es una persona que va a someterse a la voluntad de Dios. Es una persona que va a cambiar su manera de vivir, por eso es que tiene una excelencia en la moral. Es una persona que es perseverante. Es una persona que practica el amor fraternal. Y para redondear todo esto, es una persona que ama a todos. Entonces, no podemos separarlo, yo. Sí, correcto. No podemos separarlo. Quisiéramos decir, híjole, yo ya tengo este y este, pero me falta este y este. No puede ser. Okay. El crecimiento aquí esto es algo integral y no podemos separarlo. Okay. ¿Qué tan rápido avanzamos? Bueno, depende de nuestra dedicación, ¿verdad? Pero así como decir, tengo este y me falta este, creo que no puede ser. Porque eso es algo integral que viene de parte de Dios. Y como bien lo dice el tema que estamos tratando, todos estos aditivos forman parte del carácter de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano tiene que tener todas estas cosas o trabajar, ser diligente, esforzado en cada una de estas cosas, ¿no? Sí. Y como bien dice este pasaje, si tenemos estas cosas, si trabajamos en estas cosas y abundan en nuestra vida, pues es imposible que no veamos el fruto, es imposible que no veamos resultados, cambios reales en nuestra vida, que no lo veamos nosotros y que también la gente de nuestro alrededor van a poderse dar cuenta del cambio en nuestro carácter, ¿no? Que como una vez más dice el pasaje, somos llamados a ser cada vez más conforme a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que sin duda alguna tenía todas estas cualificaciones. Uh-huh. Ahora, me encanta cómo estamos presentando la pregunta aquí, hermanos. ¿Cuál es el resultado prometido si se tiene estas cualidades de una manera creciente? Uh-huh. Es decir, ya tenemos nuestra fe en Jesucristo, ya tenemos cierto conocimiento que algo antes no teníamos, pero ese conocimiento no se queda en, bueno, ya sé más. Ajá. No se estanca, es creciente. Y cada uno de estos aditivos tienen que venir manifestándose de una manera creciente. Correcto. Y otra vez, la nueva traducción viviente en el versículo 8, precisamente que estamos comentando ahorita, dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos esto, hermanos, que es muy importante. No estamos tratando de tener este conocimiento o este crecimiento para presumir a nadie, simplemente es el conocimiento del Señor en nosotros, que es el que nos lleva a decir, como dijo el Señor, y lo dijeron los siervos de Dios, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Correcto. Y viene a través de este crecimiento. Uh-huh. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice, describa la condición de aquellos sin estas cualidades de carácter. Seguimos ahí mismo en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La versión traducción al lenguaje actual en este versículo dice, pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Entonces, dice, ¿cuál es la condición? Pues todos hemos visto en algún momento alguna persona ciega, ¿no? Cómo se le dificulta caminar, cómo se le dificulta encontrar cosas, hacer la todo, vida, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos la dicha, y lo digo así, la dicha y el gozo de conocer a una persona que no podía ver, pero se esforzaba al máximo. Yo era un estudiante. Le gustaba estudiar la palabra en braille y nos sorprendía cómo la estudiaba y cómo la leía y digo, no estoy demeritando sus cualidades, ¿no? Pero no podía hacer todo lo que él quería, ¿no? E incluso a veces acá el pastor abusaba de él y bromeaba con él porque le quería dar un billete de cierta cantidad y se lo quería cambiar, ¿no? Y
Y dentro de eso este hermano decía, no, pastor, sí le di un billete de tanta cantidad y bueno, ahí el pastor abusaba, ¿no? No, pero es que él tenía conocimiento con los dedos. Sí, él sabía, pero ¿cuál es la condición? Pues se le dificulta la vista, ¿no? No puede hacer muchas cosas. Pero dice aquí algo muy importante, ¿no? Ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Muchos de nosotros olvidamos de dónde el Señor nos rescató, todo lo que nos perdonó, y nos volvemos ciegos, ¿no? Y no queremos crecer, como decía la respuesta pasada, y no estar ociosos sin fruto, ¿no? Al contrario, nos queremos estancar ahí y nos sentimos cómodos, sí, y nos sentimos ciegos sin poder ver más allá del horizonte, ¿no? De lo que el Señor tiene para nosotros. Desgraciadamente, hermanos, esta es una evidencia, según nos lo presenta este versículo 9, de personas que no quieren madurar en la vida cristiana. Y estamos en el tema general que es del pecado al servicio y de ahí a la vida eterna. Muchas personas, hermanos, pasan la línea del pecado, pero no llegan a la línea del servicio. ¿Por qué? Por falta de crecimiento, por falta de madurez, por falta de permitir que el Espíritu Santo active estos aditivos en su vida, por falta de dedicación, por no querer cambiar en áreas de la vida que es necesario cambiarlas. Y el año nuevo, hermanos, la primera predicación del año fue muy, muy clara, con el pastor Jeff de Oregon, enseñándonos cómo hay muchas personas que, haciendo uso de la palabra donde Pablo dice que debemos despojarnos de la ropa vieja y vestirnos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús, y como muchas personas se quieren poner la nueva ropa sobre la vieja y no le queda. Entonces estas personas dicen, es que para mí el cristianismo no me acomoda. Y nos lo ilustró muy claro, ¿no? Sí. Muy gráfico. Entonces, cuando no les acomoda el cristianismo, a muchas personas, hermanos, en lugar de quitárselo de abajo y ponerse el nuevo ropaje cristiano, desechan el cristiano y se queda con el viejo. Y se queda nada más con la costumbre de estar en el templo, de vivir una vida religiosa, sin ningún cambio en su vida. Y el apóstol Pedro lo dice aquí muy claro, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Y hay muchas personas que viven así, hermanos, y qué difícil les cuesta crecer, qué difícil se les hace hacer algo por la obra de Dios. Y definitivamente, hermanos, son personas que nunca tienen tiempo para servir a Dios, entendiendo que cada ser humano que viene al conocimiento de Cristo es llamado para hacer algo más que simplemente estar en una silla de la iglesia. Pero tenemos que dejarnos desarrollar por el Señor para llegar al servicio, y luego la vida eterna, que es una serie de eventos en los cuales están las recompensas por el servicio al Señor. Pero tenemos más que comentar aquí, viendo algunos otros pasajes. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la promesa para aquellos que desarrollan este carácter cristiano? Y segunda de Pedro, igual en el mismo capítulo, versículo 10 y 11 dicen, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo que, como decíamos en la pregunta anterior, vivir sin trabajar, sin ser diligentes en cada una de estas, en estos aditivos como lo estamos viendo, es sin duda alguna vivir un cristianismo frustrante, duro, pesado, sin gozo, sin alegría, y tal vez ser un cristianismo o un cristiano nominal.
Definitivo. sin tener, ahora sí que sin tener entrada en el reino de los cielos, ¿no? Que sin duda alguna lo más trágico. Que es a donde Sí. vamos. Ajá. Y sin duda alguna hay mucha gente engañada, hermanos, y por eso la Biblia una y otra vez nos hace la exhortación a evaluar nuestra vida y darnos cuenta si estamos trabajando, si estamos siendo diligentes en nuestro carácter, en cambiar nuestro carácter conforme a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él es la meta y como bien decíamos hace rato, jamás vamos a llegar a la perfección de cada uno de estos aditivos, pero tenemos que seguir trabajando, seguir esforzándonos y sin duda alguna, como dice aquí, vamos a tener amplia y generosa entrada en el reino eterno. Hace rato decías, comienza este pasaje muy interesante, con la diligencia. Sí. Tenemos que ser diligentes en hacer esto. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos ayude en esto, hermanos. Amén. La siguiente pregunta dice, ¿por qué debemos gozarnos en el sufrimiento? Y para esta respuesta nos vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Suena como que medio fuerte, ¿no?, esta respuesta, porque dice, ¿por qué debemos gozarnos en el sufrimiento? Pues no debería de ser gozo, ¿no?, sino lamentarnos, pero la Biblia nos enseña que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y Dios tenga misericordia y nos encuentre calificados con 10 cuando pasemos la prueba, ¿no? Que no sea una reprobación o un tache para nuestro currículum, ¿no?, de vida cristiana, sino que al contrario sea una calificación con excelencia en la cual el Señor pueda decir, pues bien, buen siervo y fiel, y nos galardone, ¿no?, por haber pasado la prueba. Pero es a veces como contraproducente, ¿no?, decir esto, hermano, usted debe de gozarse en la tribulación, ¿no? Y nos ponemos, por ejemplo, en los zapatos de una persona que pierde un ser querido. Siempre es un ejemplo ese exacto de cómo una persona se puede gozar en un aspecto así, ¿no? De estar en un velorio, ahí en el frente del féretro de algún familiar. Pero nos ha tocado, hemos escuchado, y yo lo he escuchado acá en carne propia, el testimonio de la hermana que saliendo de la iglesia, ¿no? Sí. Su hijo fue atropellado por un minibús, un microbús allá en Guadalajara, y mi papá se sorprendió porque la que estaba sirviendo el café y las galletas y andaba feliz era la hermana. Y pues mi papá no se quedó con la espinita, ¿no? Y le pregunta, hermana, pues me sorprende verla tan feliz, ¿no? Pero pues ¿cómo le hace, no? Y ella respondió bíblicamente, pues mi fuerza, por dentro estoy destrozada, decía, ¿no? Pero mi fuerza viene del Señor y sé que en algún momento voy a volver a ver a mi hijo, ¿no? La Entonces, esperanza. La esperanza. Ajá. Entonces, en ese aspecto es donde podemos decir cómo nos podemos gozar de la tribulación. La Escritura es clara y nos dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y yo creo, hermanos, que pasar por tribulaciones, por tiempo de dolor, por situaciones difíciles, son herramientas que Dios usa para trabajar en nuestras vidas, sin duda alguna. Creo que es en medio de esas situaciones cuando más fuerte nos agarramos del Señor y cuando nos damos cuenta realmente cuánto hemos crecido, cuánto hemos avanzado, cuánto hemos madurado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la única manera de gozarnos en ese sufrimiento, mis hermanos, es teniendo pleno conocimiento y conociendo a nuestro Señor de que nunca estamos solos en medio de esas situaciones, que tenemos a un Salvador que siempre está al pendiente de nosotros, que sabe y conoce nuestra situación y que sin duda alguna va a actuar en nuestro favor. Es por eso que podemos gozarnos en medio de las tribulaciones, porque todo tiene un propósito para los hijos de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto del sufrimiento y la tribulación y el gloriarnos?
Pues hermanos, es que eso es parte del discipulado. Sí. Y estamos hablando del carácter cristiano, y el carácter del cristiano es probado, hermanos. Y también no olvidamos, no pasamos por alto que el servir a Dios significa darlo todo, y muchas veces dejarlo todo. Estamos viviendo, hermanos, en una etapa sinceramente en la cual, como siervos de Dios, nos preocupan más las comodidades terrenales. Va más allá de simplemente buscar la provisión de cada día, el pan, el sustento, el abrigo. Va mucho más allá. Ahorita hay una preocupación. Estamos viviendo en medio de una generación de jóvenes que se preocupan más por la comodidad y los lujos que por el sacrificio del servicio. Es otra generación que se está viviendo. Pero bueno, la Biblia sigue siendo la misma, la palabra de Dios sigue siendo la misma, y el Señor no nos prometió ni lujos ni vivir en un lecho de rosas. El Señor nos dijo que íbamos a pasar por tribulación, por dificultades, y tenemos el consejo de la palabra, el apóstol Pablo a los romanos, que debemos gozarnos en medio de los sufrimientos. Pero también el Espíritu Santo inspiró al apóstol Santiago para decir algo como esto. Sí, dice la siguiente pregunta: ¿por qué dijo Santiago que podemos considerar las pruebas sumo gozo? Y Santiago, la respuesta la podemos encontrar en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una vez más podemos darnos cuenta y podemos corroborar y enfatizar, hermanos, que no es sufrir por sufrir. Tiene un propósito, y esas pruebas producen paciencia. Hay un resultado de esas pruebas en la vida de un hijo de Dios, de un cristiano, a diferencia de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, ¿no? Exactamente. Que igual se derrumban y tienen que derrumbarse porque no tienen esperanza. Pero nosotros, como hijos de Dios, conocemos a nuestro Señor, conocemos que es un Dios sabio, y a veces, hermanos, sufrimos porque nuestra mirada es tan corta, es muy corta, pero nuestro Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. Y yo creo que todos nosotros hemos experimentado en alguna ocasión, cuando pasamos por una situación muy difícil, y en el momento sufrimos y batallamos, y nos duele, pero después de mucho tiempo, cuando volteamos hacia atrás, nos damos cuenta que fue un tiempo de bendición, sí, un tiempo que sumó a nuestra vida. Y es por eso que como hijos de Dios tenemos que gozarnos en el Señor cuando nos encontremos, aunque sea, como decía muy paradójico, parece una contradicción. Tenemos que gozarnos cuando estemos en medio de problemas y tribulaciones. Es que es precisamente eso que mencionas, Jova. Aquí tenemos que usar, hermanos, una figura retórica de la materia, de la hermenéutica, que es la paradoja. Y la paradoja nos enseña lo contrario. O sea, aparentemente perdemos, pero realmente estamos ganando. Sí. Esa es la enseñanza en la palabra. En Cristo, hermanos, la paradoja nos enseña que la pirámide que se usa en el mundo para crecer, en Cristo es al revés. Claro. El que le va mejor es el de abajo, no el de arriba. Y así sucesivamente. Y entonces el sufrimiento, hermanos, es parte de la vida por causa del ministerio, ¿verdad? Y finalmente, por último, dice: ¿qué resultados hay en nuestra vida cuando la perseverancia termina su obra? Ahí mismo en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tenemos que volver aquí, hermanos, otra vez al principio de este estudio, cuando estudiamos la segunda de Pedro capítulo 1, y la paciencia otra vez aquí tiene que ver con perseverancia. Entonces, en el versículo 2 dice que la tribulación produce paciencia.
es decir, perseverancia. Y la perseverancia nos lleva a pasar por pruebas, pero la prueba nos lleva a tener esperanza. Y aquí Santiago en el 4 dice, mas tenga la paciencia, o es decir, la perseverancia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De servicio, de liderazgo, de crecimiento, de madurez, de ser mejores cada día y más efectivos en la obra de Dios, para el servicio de aquel que nos llamó, no solamente para estar en un templo, no solamente para edificarnos, no solamente para juntarnos con el pueblo de Dios para cantar y alabar a Dios, sino para servir y tener algo que recibir cuando estemos delante de Dios, que le llamamos las coronas que el Señor dará a aquel que le sea fiel. Así es. En el servicio. Muy bien. ¿Algo más, Joa? No, pastor. ¿Algo más, no? Bueno, amados hermanos, esperamos que hayan aprendido algo de esta lección que nos tomó dos lecciones en el espacio de un mes, ¿verdad? Pero sobre todo esperamos que usted pueda encontrar en su diario vivir cómo aplicar esta enseñanza a su vida y verlo más adelante dando fruto positivo para la honra y la gloria del Señor. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, te agradecemos con todo nuestro corazón el inicio de este año 2023 para nuestro equipo de Cristianismo Profundo. Aquí estamos, Señor, por un tiempo más, no sabemos hasta cuándo estaremos aquí, pero aquí estamos con mucho gozo y alegría estudiando la palabra juntamente con nuestros hermanos que nos ven y que juntos aprendemos y que juntos, Señor, queremos poner en práctica las enseñanzas de tu palabra. Gracias, Señor, por la revelación de las Escrituras. Ayúdanos a comprenderlo, Señor. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Ayúdanos a vivirlo. Ayúdanos a someternos a tu discipulado. Y ayúdanos, Señor, a discipular a otros para el reino de Dios. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, por tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Aleluya. Amén. Muy bien, hermanos, si el Señor nos presta la vida, aquí estaremos la próxima semana con otro subtema de este mismo tema del discipulado y el servicio. De parte del equipo de Cristianismo Profundo, les deseamos un excelente año 2023 a usted y a su familia. Y oramos con todo nuestro corazón, hermanos, que la paz de Cristo esté en vuestras vidas, que esté en vuestros hogares, que esté en vuestros corazones y que esté en vuestras familias todo este año. Amén. Que nuestro buen Dios continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga. Salva.